Eh, Nosotros sabemos que hoy día, lo que en materia contable, nosotros deberíamos aplicar las normas internacionales de contabilidad, las famosas NIF o IFRS, sea en la versión full, que es la obligatoria para la sociedad anónima abierta, pero que cualquiera la puede aplicar, o la versión PYME, que se supone que esas son para las empresas que no son sociedades anónimas abiertas. Ambas normas hablan de los estados financieros que se emiten en contabilidad. Y bueno, está el estado de situación financiera, que es el balance tradicional, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo efectivo. Ahora, el estado de flujo efectivo como informe financiero, como parte integrante de los informes financieros que se deben emitir, ya estaba contemplado en los antiguos boletines técnicos, ¿ya? Cuando nosotros aplicábamos los PCGA, que llamábamos, a través de los boletines técnicos, estaba el boletín número 50, ya que era del año 90 y tanto, 96, 97, no tengo la fecha exacta, pero estoy casi seguro que era dentro de la década del 90, que obligaba obviamente a también a emitir el estado de flujo efectivo. Ahora, la realidad dice que generalmente las empresas que no son fiscalizadas, en el fondo, del punto de vista contable financiero, dicho de otra manera, no son sociedades no abiertas. ¿Por qué? Porque las sociedades no abiertas obviamente la fiscaliza hoy día la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, antigua Super de Valor y Seguro. Y ahí obviamente tienen la obligación de emitir trimestralmente su estado financiero, y dentro del set de la FEQ que envían, obviamente está el estado de flujo efectivo. Y el resto no está obligada, entonces generalmente eh, uno no los ve. A mí me ha tocado no trabajar o asesorar a empresas que no son sociedades abiertas, pero por ejemplo son pymes que participan en licitaciones del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Y ahí están obligadas. Ahí sí que hay que preparar el estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se presentan para licitaciones y para ser contratistas, hay una norma que lo regula. Entonces ahí uno tiene que presentar el estado de flujo efectivo. Y también algunas empresas pymes que reportan a España, que también me ha tocado ver, que también nos piden que elaboremos el flujo efectivo. Pero si no hay obligación, generalmente nadie lo hace. ¿Por qué? Porque el estado de flujo efectivo no es tan simple de confeccionar. Fíjense que acá está, yo me tomo de las normas internacionales porque esa es la normativa aplicable, no hay otra. ¿Ya? NIC 7 para la norma full, sección 7 es la norma PYME. Fíjese que este es un dato, digamos, estadístico nomás. En las únicas normas que coincide el numeral o el guarismo, como diría alguien por ahí, es en el flujo efectivo. En el resto de normas, por ejemplo, cuando yo quiero ver la existencia, me voy a la NIC 2, ¿ya? Y eh, en la sección, en la sección 13, ¿ya? No tiene nada que ver, no coincide. Aquí coincide el número nomás, pero es una coincidencia. No están equiparados los números por saca, ¿ya? A todo esto, vamos a seguir haciendo talleres de este tipo. Después viene, creo que, ya, activo fijo y después impuesto diferido. Y ahí podemos profundizar un poco más en esto de la sección y las NIC, porque hay personas que de repente no lo saben. Lo único que yo les puedo decir es que cuando uno quiere ver la norma full, en el caso del flujo efectivo, tiene que ir, tomar el cuadernillo, por decir de una manera, NIC 7. Si quiere aplicar la, en la norma PYME, sección 7. Ahora, ojo, estas son prácticamente idénticas, ¿ya? Son prácticamente idénticas, las diferencias son sutiles, no, sutilezas, no sutiles, son sutilezas, ¿ya? Pero en general son muy parecidas. Eh, a ver, primero lo que uno tiene que tener claro es qué es lo que la norma define como flujo efectivo, ¿ya? Y en el fondo la norma dice que los flujos son entrada y salida de efectivo y equivalente al efectivo. Y este concepto, efectivo y equivalente de efectivo, es un concepto que está definido en la norma, ¿ya? Que no lo tengo acá, porque como queda grabado, ustedes después lo pueden leer, escuchar. ¿Qué entiende la norma? ¿Qué dice la NIC 7 y la sección 7? ¿Qué se entiende por flujo, perdón, por efectivo y equivalente al efectivo? Dice que el efectivo es caja y banco, lo más líquido que tiene la empresa, y el equivalente son instrumentos
que se hace, que son análogos, por decirlo de una manera, al efectivo. ¿Ya? El equivalente al efectivo son instrumentos financieros, así lo dice la norma, que tienen que cumplir con tres requisitos ahí, tres requisitos cumulativos. ¿Qué significa eso? Que a falta de uno no se cumple. Primero, que la empresa lo tenga para el día a día, ¿ya? La operación, en el corto plazo. Segundo, que estos instrumentos financieros, la empresa lo pretende liquidar no más allá de 90 días. Y debemos poner un ejemplo para entenderlo. Y tercero, que un elemento súper importante, que la norma dice que al momento de ir a liquidarlo, este instrumento, liquidarlo significa transformarlo en dinero, la probabilidad de pérdida, la probabilidad de pérdida sea prácticamente nula. Un ejemplo, si yo tengo un depósito a plazo, que es un instrumento financiero, ¿ya? Lo tengo para negociar. Estoy administrando el capital de trabajo. Tengo un depósito a plazo. Este depósito a plazo es a 89 días desde la emisión de los estados financieros. Si estoy parado el 31 de diciembre del 2022, tengo que ver que lo voy a liquidar antes de 90 días desde esa fecha. Y efectivamente es a 89 días, 85 días. Y tercero, cuando yo voy a liquidar un depósito a plazo, ¿la probabilidad de pérdida existe? No, porque el depósito a plazo a lo más, si lo cobro antes, voy a perder los intereses, pero no pierdo el instrumento. Entonces, un depósito a plazo, en las características que estamos indicando, es un equivalente efectivo. Pero distinto sería el mismo depósito a plazo, estoy al 31 de diciembre del 2022, y es a 120 días de esa fecha. No cumple con el segundo requisito, porque es más allá de 90. Por lo tanto, no sería equivalente efectivo y tendría que clasificarlo en el balance en otro instrumento financiero, a renglón seguido del efectivo equivalente. Y el último ejemplo, el caso de las acciones, que siempre preguntan, oye, las acciones, cuando yo compro acciones con fines especulativos, un paquete accionario chiquitito, quiero especular, ¿no? A ver si gano plata en el corto plazo. Las acciones son altamente líquidas porque las puedo cobrar rápidamente. Si las tengo para negociar, cumplen con eso, pero no cumplen con el tercer requisito. ¿Y cuál es este? Es que en el momento de ir a cobrarla, perdón, a liquidar estas acciones, la probabilidad de pérdida puede ser alta. Entonces no cumple con ese requisito. Dado eso, los instrumentos que uno invierte en acciones de corto plazo no se pueden clasificar como equivalente efectivo y van al renglón seguido en un balance o estado de situación, viendo el activo corriente, después de efectivo y efectivo equivalente, otro instrumento financiero. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Entonces, esos son el flujo efectivo. Y ese es el concepto efectivo y equivalente, que no es una cuenta contable, es un concepto que agrupa cuentas contables. Porque cuando yo veo un estado de situación financiera o balance y voy al activo corriente, el primer ítem que aparece es efectivo y efectivo equivalente. Pero eso no es una cuenta contable, es un concepto que agrupa. Si yo apretara ahí, pum, y se abre, estaría la caja, si es que hay, generalmente caja no existe, pero caja, banco y estos instrumentos financieros que cumplen con la definición que yo estoy indicando. Ya, esto es como propiedades, plantas y equipo. Propiedades, plantas y equipo no es una cuenta contable, es un concepto que agrupa cuentas contables. ¿Y qué cuentas contables agrupa? Terrenos, edificios, maquinaria, vehículos, etc. ¿Estamos? Entonces, los flujos efectivos son entradas y salidas de efectivo y efectivo equivalente. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, aquí está cómo uno lo ve en un estado de situación financiera o balance. Efectivo y equivalente al efectivo. Definen cuentas por cobrar, deudores, instrumentos financieros, etc. ¿Ya? Entonces, en el estado de situación financiera aparece acá, porque no aparece en otro lado, entre paréntesis, solamente en el balance. Y la idea que el flujo efectivo nos muestre, nos indique cuáles son las razones por las cuales varió el efectivo de un periodo a otro. Si aquí fueran miles de millones de pesos, ¿por qué hay una variación de 3.000 millones de pesos de un año a otro? Disminuyó en 3.000 millones de pesos. Entonces lo que uno hace, entra al el detalle del flujo efectivo, indica cómo esos 3.000 millones de pesos, por qué se producen. Porque puede ser bueno o malo, aquí uno no da, entre comillas, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Lo bueno o malo después verá cuando uno muestre el estado de flujo, ¿no es cierto? En el fondo, yo como digo, cuando hago clases de repente en los muchachos en la universidad o en los institutos, digo, el estado de flujo efectivo es como un indicador de la eficacia o eficiencia con la cual trabaja el gerente de finanzas de una empresa, ¿no es cierto? Porque ahí ve cómo él administra la plata, por decirlo de una manera, ¿ya?
Y también hay algo importante, yo sé que aquí de los 32 que vemos, no hay muchos, pero bueno, pero un buen número para nosotros, de los 32, y seguramente hay muchos que son más bien tributaristas que financieros. Esto es lo más cercano, lo más parecido a cómo tributa hoy día una empresa 14D número 3 u 8, ¿ya? Porque como tributan en base a flujo, esto es lo más cercano. No es lo mismo, pero haciendo una asimilación, una homologación es lo más cercano. Ya, entonces, la razón aquí uno dice, bueno, ¿por qué entró más efectivo? ¿Por qué salió? ¿Ya? ¿Por qué esta variación? Y eso lo explicamos en el flujo. Ahora, el flujo de efectivo se presenta a través de dos métodos. Así como el estado de resultado, yo puedo hacer, según norma de FRS, un estado de resultado por naturaleza o por función. Así como la NIC 1 señala que yo un estado de situación financiera lo puedo mostrar por corriente o por liquidez, son alternativas, el estado de flujo efectivo también yo lo puedo mostrar a través de dos métodos. El método directo que estamos viendo acá o el método indirecto que vamos a ver después. Es una elección. Eso lo tiene la norma. La norma permite que las empresas lo hagan como quieran. Ahora, la CMF, la ex Super, a las sociedades anónimas le ha dicho que entendiendo que la norma eh, permite optar por uno de los dos métodos en forma voluntaria, la Super pide que cuando las sociedades anónimas envían la FECU, lo hagan a través del método directo. Independiente que para efecto del director o otro efecto, lo hagan con el método indirecto. Ya generalmente el método directo es el más usado. Y nosotros, en nuestro sistema, tal como le hace Pablo, efectivamente es el método que está porque el otro es un poco más complejo. Pero el método directo, así como decíamos, muestra la entrada efectiva y la salida y la ordena en tres grupos: actividades de operación, actividades de inversión y financiamiento. Y aquí, obviamente, el corazón del negocio, aquí podríamos pensar que es la operación, porque está la cobranza de las ventas y el pago a proveedores, remuneraciones. Este es el corazón, este es el día a día. ¿Ya? Pero las empresas también, aparte del día a día, tienen actividades de inversión, compran o venden activos fijos. No es que se dediquen a vender activos fijos, pero eventualmente yo puedo tener activos fijos que quiero renovarlo y lo vendo. ¿Ya? O también tengo inversiones de carácter como, por ejemplo, inversiones en otras sociedades, por ejemplo. ¿Ya? O inversiones en otros instrumentos financieros de que no estén clasificados acá arriba, ¿no es cierto? Y por último, también las empresas, así como tienen actividades de operación, tienen inversión, también tienen actividades de financiamiento. ¿Cómo se financia? Con las utilidades, con aporte de capital, con la emisión de bono, en el caso de la sociedad anónima abierta, con préstamos recibidos de instituciones financieras, con leasing, el leasing va acá, el leasing financiero va acá, el pago del leasing va acá, por si acá, ¿ya? Porque si bien es cierto, es una inversión, pero el trasfondo, el subyacente que hay es una actividad de financiamiento. ¿Estamos? Entonces, aquí uno tiene la entrada de efectivo, operación, inversión y financiamiento. Uno saca los flujos netos de cada uno de los ítems y después le suma el flujo, el saldo inicial, y la suma de eso me da el saldo final de caja o equivalente. ¿Ya? Y el método indirecto, que es un poco más complicado, pero que existe, en el método indirecto, lo único que se determina de manera distinta de estas tres categorías es los flujos operacionales, porque el flujo, en el método indirecto, el flujo de inversión y financiamiento es de la misma manera que se determina en el método directo. Pero en los flujos operacionales en el método indirecto se determinan de una manera distinta a la que acabamos de ver. Ya, que de acá, cobranza de todo esto y pago de esto. Lo que la norma asume que los flujos de operación parten del estado de resultados. Y que tiene sentido, porque el estado de resultados pasa casi todo, pues, las cobranzas, digamos, no la cobranza, perdón, las ventas, los costos, los pagos, etcétera. Entonces, en el método indirecto se asume que los flujos operacionales nacen del estado de resultados. Entonces, para determinar los flujos operacionales, uno va al estado de resultados y toma y lo da vuelta, parte del resultado, pérdida o ganancia. Y ahí lo va depurando. Lo primero que uno al estado de resultados le saca todos los cargos y abonos a resultados no efectivos, como ejemplos de prestaciones, amortizaciones, provisiones,
utilidades en empresas relacionadas. ¿Por qué? Porque pasan por estado de resultados, pero la depreciación, por ejemplo, no es un flujo, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces lo depuramos. Y después nos vamos a los estados de situación financiera de un año con respecto a otro y vamos viendo los aumentos o disminuciones de los activos corrientes y de los pasivos corrientes. Y a través de esta depuración llegamos a los flujos netos de actividad de operación. Ya, esa es la forma. Esto es un poco más complejo porque aquí hay que entrar a clasificar una serie de cuentas. Por eso que generalmente todos lo hacen a través del método directo y los sistemas también. ¿Ya? Y fíjense, va a ir terminando en la parte más bien teórica. Aquí yo les muestro cómo se presentaría, este es un ejemplo numérico, pero viene de un caso, pero cómo se presentaría un flujo efectivo a través del método directo. Flujos operacionales, efectivo recibido de clientes. Se dan cuenta que aquí no van las ventas. Podrían ir las ventas al contado, pero aquí va la cobranza, porque las ventas es una cosa, pero como nosotros trabajamos, los estados financieros se preparan en base al devengo, salvo este, que es en base a caja. Entonces el estado de resultados tiene las ventas, devengadas, todas las ventas hechas, pero que puede que estén cobradas o no. En el flujo efectivo lo que importa no es la venta propiamente tal, lo que importa es lo que yo he cobrado, ya sea de las ventas del año o de cobranzas anteriores. Entonces tenemos efectivo residuo de clientes, pago a proveedores, pago a organizaciones, interés pagado, etcétera. Flujo neto de actividades operacionales. Y después viene lo azul, inversión y financiamiento. Compra de inversiones, venta de inversiones, en el financiamiento efectivo por la emisión de bonos, aumento de capital, pago de dividendos, pago de préstamos, pago de leasing, etc. Sacamos un subtotal del año, a ese subtotal del año vamos y tomamos el saldo inicial de caja o equivalente, que viene del balance inicial, y la suma nos da el saldo final de caja y equivalente. Estos dos montos que están acá, los 636 y 590, si nosotros tuviéramos los dos balances, el balance del año que estamos preparando el flujo y del anterior, podríamos ir y verificar que coinciden. La única forma de cuadrar esto, entre comillas, para saber que en teoría está bien hecho, por lo menos acá abajo, es que uno contraste lo que tiene el estado de el balance del año que estamos parados y el anterior. Si no cuadra eso, está todo mal. Ahora, el hecho que cuadre acá abajo no significa necesariamente que esto esté bien adentro, porque podrían haber malas clasificaciones. Una cosa importante que les quiero dejar como inquietud, porque esto hay que seguir leyendo todo, ¿qué pasa con los intereses pagados? Los intereses pagados provienen de fuentes de financiamiento, de préstamo. Entonces uno podría decir, ah, los intereses pagados tienen que estar acá abajo en financiamiento. No necesariamente. La norma permite que los intereses pagados o están acá abajo en conjunto con el capital que estoy pagando de los préstamos o lo pongo acá arriba como operación. Y la generalidad de las veces que uno lo ve es que los intereses pagados están en la operación. ¿Por qué? Porque se supone que los préstamos que uno pide apalancan la operación. Es para inyectarle recursos a la operación. Por eso que es más común verlo acá. Pero si aparece acá abajo, en financiamiento, está lo mismo. Lo mismo pasa con el caso de los dividendos pagados. Los dividendos pagados los podría poner acá arriba o los podría poner acá abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dividendos están asociados al capital. El costo del capital, así como los intereses, el costo de los préstamos, esto es el costo del capital. Entonces, la norma también permite que vayan arriba o abajo. Ahora, en el caso de los dividendos, generalmente uno lo ve acá abajo en financiamiento, en el caso de los intereses pagados, lo ve acá arriba. Y por último, para dejar a Pablo, fíjense que este mismo ejercicio que está acá, la misma forma de presentar, está presentado acá en el caso del método indirecto. Si ustedes se dan cuenta, lo azul, inversión y financiamiento es lo mismo, son los mismos números y llegamos a lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La determinación de los flujos de operación. Se dan cuenta que parten con la utilidad neta y aquí le agrega todos los cargos y abonos a resultados que no son de efectivo, depreciaciones, utilidades, empresas, ganancia o pérdida en venta de activos fijos, etcétera. Y después vienen las variaciones de las cuentas de activos y pasivos corrientes. Y se dan cuenta que llegamos a menos 2.454. Y aquí, menos 2.454. El efectivo neto usado en actividades operacionales, ya sea por el método directo o indirecto, no puede ser distinto. Tiene que ser el mismo. En el fondo, como yo digo, esto es como el cuento de la Caperucita. Tenemos que llegar al mismo lugar, pero por caminos distintos. Pero los 2.454 acá en el ejemplo tienen que ser lo mismo. Acá es más corto, al parecer. Acá el camino es más largo. Este es el camino de la Caperucita, este es el camino del lobo. Pero llegan los dos al mismo lugar. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí hay un resumen, método directo e indirecto. Esto se lo puede compartir después Pablo o la gente de marketing se lo comparte. ¿Ya? No,
Y como les digo aquí, una cosa interesante, la norma cuando uno la lee, y con esto termino, no dice cómo preparar el flujo, dice cómo para qué sirve y cómo se organiza.